En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestra ministra, subsecretaria, nuestras colegas que están presentes. Hoy día tenemos, para continuar con el proyecto de Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, una invitada que es la abogada Camila Maturana de la Corporación Humana, a quien vamos a invitar a que pase a sentarse con nosotras y exponga, porque tú sabes que esta comisión, como nos pasa a las mujeres en la vida, siempre tenemos poco tiempo. Así que Camila le damos la palabra. Tiro porque tenemos poco tiempo. Hasta las 4. Pero ojalá la exposición 15 minutos para... Bueno, de este proyecto de ley y el micrófono. Lo primero a señalar es agradecer la invitación, por cierto, a la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y valorar la presentación y el apoyo transversal que hasta ahora ha tenido este proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es un proyecto largamente esperado por las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en estas materias, y la importancia que reviste esta discusión y el apoyo transversal que ha tenido hasta ahora es que ofrece una oportunidad inigualable, además en el contexto político, social, mundial y del país, una posibilidad inigualable de efectivamente avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile mantiene pendientes en estas materias. Uno de los aspectos más relevantes quizás de este proyecto es que permite superar la conceptualización restringida que Chile ha mantenido sobre la violencia intrafamiliar por largos años, concepción limitada que ha dificultado la comprensión de la violencia contra las mujeres como expresión de las relaciones de poder y de la dominación y la discriminación estructural que nos afecta a las mujeres. El proyecto plantea conceptualizar la violencia que se ejerce en el espacio privado y en el espacio público, señala variadas manifestaciones de violencia contra las mujeres, pero omite, y esto lo señalo desde ya, aunque hay un punto más adelante sobre esto que a lo mejor no voy a alcanzar por tiempo a profundizar, omite conceptualizar adecuadamente la violencia ejercida por agentes del Estado. Y ese es un punto importante. Violencia que se ejerce por agentes de salud, como la violencia obstétrica, violencia que se ejerce por agentes del orden y seguridad en el contexto de manifestaciones sociales, incluyendo tortura y violencia sexual, violencia que se ejerce contra mujeres privadas de libertad, etcétera. Y tampoco adopta la ley hasta ahora una definición de violencia obstétrica, que también sería relevante. En segundo lugar, quisiera destacar que el objeto de la ley en el artículo 1 preocupa que no releve suficiente el objetivo de protección de las víctimas, pero mayormente que se omita considerar del todo en el artículo 1 y en el texto de la ley las obligaciones de reparación a las mujeres que han sufrido violencia, que son parte de las obligaciones internacionales, pero que en este proyecto no se han incorporado hasta ahora. Otro punto del proyecto es que se plantea dirigido a todas las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, etcétera, 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 de manera muy amplia, pero ello no significa que esta ley esté adoptando un enfoque de interseccionalidad de la discriminación. No es lo mismo numerar a todas las mujeres que el proyecto comprende que un enfoque de interseccionalidad de la discriminación, y además preocupa que no se plantean medidas concretas en orden a la prevención, a la investigación y sanción, a la protección y a la reparación de niñas, adolescentes, mujeres de tercera edad, mujeres en situación de discapacidad, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres lesbianas, transexuales, transgéneros e intersexuales, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, afrodescendiente, mujeres viviendo con VIH, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y mujeres privadas de libertad que, por la situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran, requieren medidas específicas de prevención, de protección y de reparación a la violación a sus derechos. Y eso una ley integral de violencia contra las mujeres debiera abordarlo. También se observa que
Si bien en el artículo 1 se señala que esta ley de violencia contra las mujeres regula mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia, en el articulado del proyecto, una ve que las medidas que se plantean están referidas a la violencia intrafamiliar contra las mujeres y algunos delitos de violencia que sufren las mujeres, pero que no están contempladas medidas ni siquiera de protección frente a otras manifestaciones de violencia que la misma ley en parte de su articulado busca definir y regular, se entiende. Entonces, una ley integral de violencia contra las mujeres debiera incluir medidas concretas respecto de otras manifestaciones de violencia y no únicamente aquellas que están ya tipificadas bajo la legislación vigente, porque no implica en realidad un cambio respecto a la situación bajo la actual legislación. En quinto lugar, y esto también es bastante preocupante y se ha señalado en muchos espacios, se mantiene el abordaje fragmentado de la violencia contra las mujeres, que se basa en regular ciertas conductas o actos o episodios de violencia con determinados resultados que dificulta la comprensión del ejercicio de poder, dominación y control que está a la base de estos comportamientos y la situación de subordinación, de indefensión y de temor en que las mujeres se encuentran a raíz de ello. Las reglas de competencia y de procedimiento diferentes en sede de familia y en sede penal, eso se ha dicho bastante que es problemático para las mujeres. Las mujeres muchas veces transitan entre uno y otro sistema sin mayor orientación siquiera. Se trata de tribunales que no dialogan entre sí, que no se coordinan las medidas que se adoptan en una y otra sede, y realmente en esta ley no se ve hasta ahora claridad de cómo se va a aportar para efectivamente dar una respuesta integral a las mujeres que inician procesos judiciales, más allá de cuál sea la norma penal en que esa violencia cuadre. Lo que el Estado de Chile debe hacer, de acuerdo a las obligaciones que asumió, es dar una respuesta integral a las mujeres que denuncian la violencia, y este abordaje fragmentado no lo permite. Además, el año 1994, cuando el Estado de Chile adopta la primera ley de violencia intrafamiliar, que fue un tremendo avance para la época, sin duda, Chile, la Organización de Estados Americanos adoptaba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue pocos años después igualmente ratificada por el Estado de Chile. Han pasado 20 años y esas obligaciones todavía no logran insertarse en el marco jurídico vigente en materia de violencia contra las mujeres, y esta es la oportunidad. Los deberes del Estado, que plantea, por ejemplo, el proyecto en el artículo 5 y 6, deben reformularse de manera de incluir como mínimo aquellas obligaciones que la Convención de Belén do Pará establece y que son parte del ordenamiento jurídico que el Estado de Chile ha definido ya hace 20 años. Por lo tanto, esta es una oportunidad impostergable de definir claramente que estas son las obligaciones que le corresponden a los órganos del Estado. La forma como está redactado el artículo 5 no llega a establecer un mandato obligatorio para los órganos del Estado en orden a actuar en materia de prevención, de investigación y sanción de estos crímenes, de protección de las víctimas y de reparación a las violaciones a sus derechos. En séptimo lugar, el proyecto plantea un conjunto de órganos del Estado, de ministerios, a los que corresponden estas obligaciones. Eso está bien, sin duda. Esto no puede ser únicamente resorte del Ministerio de la Mujer, que es el órgano que corresponde por definición coordinar, encabezar, dirigir, definir los lineamientos de la política, pero no puede hacerlo solo. Se requiere aquí, y esto no es una invención feminista ni de la corporación humana, esto es lo que el Estado de Chile se ha comprometido a través de distintos instrumentos internacionales, se requiere que el conjunto de órganos del Estado sean parte de estas acciones. Y en eso el artículo 6 queda bastante deficiente. La respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres requiere la definición, la implementación y la evaluación de una política de Estado,
una política de Estado que contemple programas, acciones, medidas en estos ámbitos de prevención, investigación y sanción, protección y reparación. Y esto requiere sin duda una coordinación interinstitucional, el más alto nivel, una suerte de consejo o una comisión de altísimo nivel, encabezada por el Ministerio de la Mujer, pero dotada de mandatos claros, atribuciones específicas y, por cierto, del presupuesto que requiere una política de Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres. No podemos pretender cumplir estas obligaciones internacionales, asegurar la vida de las mujeres y los derechos de las mujeres y las niñas sin la necesaria inversión estatal en estas materias. Por otra parte, la ley también encomienda al Ministerio de la Mujer una función en materia de capacitación y formación de los funcionarios públicos, que está planteada de manera muy débil. El componente de formación y capacitación debe fortalecerse en este proyecto de ley, dotarse de los recursos necesarios, porque contar con funcionarios públicos capacitados, formados, especializados, resulta clave a la hora de definir acciones de prevención pertinentes, lógicamente, y para la adecuada atención de las mujeres y lograr efectivamente su protección y la reparación a la violación a sus derechos. Y aquí también hay varias recomendaciones que los organismos internacionales han señalado en la necesidad de especializar y contar con operadores de justicia especializados, jueces, funcionarios del Ministerio Público, carabineros, policía de investigaciones, pero también funcionarios del sector salud y del sector educación que resultan claves en esta materia. Para tratar de ir cerrando, señora presidenta, hay dos capítulos más en esta ley que son relevantes. El título de la protección y atención a las mujeres. En materia de prevención, se me confundió una hoja y entonces me salté un punto, que no lo encuentro donde quedó, pero me acuerdo. Hay un capítulo de prevención en la ley que es sumamente importante, pero la verdad es que si uno revisa, en la página 8 sí que no la encontré más. Si uno revisa el articulado, se observa que no está definiendo un mandato obligatorio y claro a cada uno de los órganos del Estado que le corresponden acciones en el ámbito de la prevención, que no es solo el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Incluye el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por cierto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también el Ministerio de Defensa. Entonces, si queremos realmente tener una ley integral que tenga un componente de prevención, deben revisarse estos artículos, el 8 en adelante creo que era, para establecer mandatos claros, obligatorios al conjunto de los órganos del Estado en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, en educación, que es un rol lógicamente un pilar de la prevención, ni siquiera se señala la obligatoriedad de la educación no sexista, la necesidad de revisar los textos y materiales educativos, la revisión de la currícula, la creación de unidades de género en los establecimientos educacionales y la necesidad de contar con protocolos de actuación, de prevención y de actuación frente a situaciones que se detecten en los establecimientos educativos de distinto nivel. Entonces, es importante fortalecer estas normativas y no tener solamente normas generales, porque en este ámbito la verdad es que la ley 20.066 ya contempla normas generales que establece deberes y obligaciones del Estado que al estar enunciadas de esa manera, sin presupuesto, sin compromisos concretos a otros ministerios y otros órganos del Estado, no se avanza. Otro capítulo importante es el de la protección y atención a las mujeres frente a la violencia. Y ahí, lamentablemente, nos volvemos a encontrar con propenderán, procurarán, avanzará, revisará, que son fórmulas verbales que no llegan a constituir una obligación para ningún organismo. Se aborda, es muy importante que en el ámbito de la salud y la educación debe haber como mínimo, detección y derivación. Esto es algo mínimo, algo básico, pero que tampoco la ley lo llega a plantear de manera obligatoria, plantea promoverá, procurará. Y
lo que más preocupa aquí es que no se aborda la atención especializada que las mujeres sobrevivientes de violencia requieren en el ámbito de salud, en el ámbito de la salud física. Las mujeres que han sido víctimas de femicidio requieren tratamiento muchas veces por largo tiempo, a quemaduras, cortes, fracturas, pérdidas de conciencia, etcétera. La atención de salud y la física y la atención de salud psicológica en el ámbito de la reparación de las víctimas de violencia es un componente ineludible en una ley integral. No basta que el Ministerio de Salud procure detectar y derivar. Debe atender a las mujeres víctimas de violencia. Y aquí en el proyecto se plantea, y de manera muy parcial y no obligatoria, solamente que el Ministerio de Salud va a procurar la atención de las víctimas de violencia sexual, y eso no es suficiente, señora presidenta. Y tampoco se entiende muy bien por qué se hace una referencia a la salud espiritual de las mujeres en el artículo 18, la verdad. Una indicación de una diputada en el primer trámite. Perdón, pero dice exactamente, ¿cómo dice? El Ministerio de Salud definirá protocolos y guías de atención clínica para la atención de salud física, psicológica y espiritual de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. No me lo sé de memoria en realidad, pero algo así. Hacer el punto, no creo que sea difícil volver a comprender bien de qué se está hablando cuando se da una regulación al Ministerio de Salud, pero hay que hacer el punto igual. Por casi último, ahora sí, me quedan 3 puntos. ¿Alcanzo todavía, señora presidenta? Sí, sí. En relación a la protección en el ámbito de la seguridad y las primeras diligencias, artículos 16 y 17, aquí se empieza a materializar concretamente que la regulación de esta ley, más allá de que se pretende o se apunte y sea bueno que se trate de una ley de violencia integral, la verdad es que una vez que las medidas están dirigidas a las situaciones de violencia intrafamiliar contra mujeres y de algunos delitos, tal como en la actualidad se viene haciendo. Entonces, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en el espacio privado y en el espacio público no quedan protegidas o no quedan abarcadas en estas medidas que se están definiendo en el proyecto de ley. Ni siquiera lo que es la protección y la seguridad de mujeres que sufren alguna violencia que no está comprendida como un ilícito o como un delito penal en la actualidad. Por cierto, esto no es ninguna novedad, una de las principales falencias que presenta en la actualidad la respuesta estatal en materia de seguridad es que las medidas de protección o cautelares definidas por los organismos competentes, no existe un órgano del Estado de Chile a cargo de su seguimiento y evaluación, que tenga las atribuciones de controlar su cumplimiento, revisarlas, modificarlas, en definitiva verificar si esas medidas han sido eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres. Y por último, en el capítulo Acceso a la Justicia, nuevamente, este es un capítulo que no es sobre violencia contra las mujeres, es un capítulo que está limitado a la violencia intrafamiliar contra mujeres y delitos, plantea como principios de proactividad en la investigación penal y prevención de la victimización, pero no los plantea de manera obligatoria. Señala nuevamente, procurarán, en lugar de avanzar y plantear derechamente una obligación de actuar con la debida diligencia en la investigación y sanción de los delitos y los crímenes de violencia contra las mujeres de acuerdo a las obligaciones que el mismo Estado de Chile ha suscrito. Consagrar derechamente la obligación de debida diligencia. En el artículo 21 se plantean derechos y garantías judiciales para las víctimas de violencia, pero nuevamente nos encontramos con que no son realmente derechos o garantías porque se señala que se procurará otorgarlas y además no se indica qué organismo está a cargo de brindar estas garantías. La atenuante de arrebato de obcecación, me imagino que se ha dicho bastante, lo he visto en las otras presentaciones, no debe permitirse en los casos de violencia intrafamiliar y no únicamente plantear que cuando ésta se funda en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres, porque no corresponde un atenuante como esta
las reglas especiales en violencia sexual, como el impedimento derechamente de considerar el comportamiento sexual de las víctimas, eso debe incorporarse de manera directa, no supeditado a alguna eventual valoración judicial. Y de nuevo se me perdió la página, pero representación, y ahora sí que por último, aquí hay un... En general, los servicios de atención a las mujeres que sufren violencia, y no solamente estamos hablando de las mujeres asesinadas o los femicidios frustrados, que afortunadamente no se logró el propósito, sino en general las mujeres que sufren violencia y que transitan esta ruta judicial buscando poder salir de la situación de violencia en que se encuentran, no cuentan con servicios integrales de atención, y eso dificulta muchísimo sus posibilidades de vida, de realmente salir de la situación de violencia en que se encuentran. Más allá que exista una demanda o que exista una orden de protección, cuando la mujer no cuenta con un circuito, una red de servicios de atención de salud, de educación garantizada para sus hijos, de vivienda, de acceso al empleo, etcétera, es muy difícil que puedan romper el círculo de la violencia en que se encuentran. Pero resulta aún más grave que cuando las mujeres deciden iniciar esta ruta judicial, que la verdad es sumamente adversa, incluso para quienes contamos con las herramientas y el conocimiento para defender a las mujeres, que somos sus abogadas, igualmente es una ruta súper adversa y frustrante, que es como, de repente, quisiera uno poder decirle, señor, usted sabe que en el Parlamento se está discutiendo una ley para modificar todo esto que ustedes hacen mal. Y pareciera que no, que se han naturalizado cosas, súper paréntesis, se han naturalizado cosas que son inauditas. Fiscalía especializada de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en la región metropolitana, no en el extremo sur o en una zona rural, región metropolitana, no cuentan con un espacio para tomar una declaración a una víctima privadamente, con abogada, pidiendo un espacio privado, o sea, esa es la entrada de una mujer al sistema judicial. Y a ese sistema judicial la estamos invitando cuando les decimos denuncia la violencia que sufre. Transitar esta ruta tan adversa, sin contar con representación jurídica, se torna aún más difícil. El proyecto no aborda esto, porque eso requiere recursos. El proyecto plantea, se procurará dar garantías judiciales a las víctimas de violencia. El Ministerio de la Mujer patrocinará en casos calificados. Y además estamos olvidando que una mujer que sufre violencia no solo enfrenta acciones judiciales en las que ella es denunciante o querellante, muchas veces es denunciada por el agresor inventando otras situaciones de violencia, muchas veces embargada producto de las deudas que mantiene el agresor o que ella misma ha asumido responsabilidad financiera en este contexto de violencia y de voluntad disminuida, muchas veces demandada por el agresor para hostigarla y perjudicarla, quitándole la posibilidad de vivir con sus hijos. Muchas veces debe enfrentar la necesidad de demandar al agresor para que cumpla sus obligaciones con los hijos, y todas estas otras acciones judiciales no hay ningún organismo del Estado que se haga cargo desde un enfoque de género, desde una mirada integral de lo que significa esa violencia, sin entrar aún en casos de mujeres que puedan ser incluso criminalizadas producto de las denuncias que han realizado. Entonces, ese punto también es importante abordarlo con seriedad y plantear los recursos que eso requiere. Con respecto a las modificaciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Tribunales de Familia, que son muy importantes, también tienen que revisarse exhaustivamente a la luz de si estos procedimientos judiciales realmente resultan eficaces para detener la violencia y dar protección a las mujeres. Que por todo lo que yo le estoy señalando, lo que le estoy diciendo es que no resulta de esa manera. Y lo mismo respecto a las modificaciones al Código Penal que este proyecto planteaba en enero de 2017, en la actualidad resulta muy evidente que se requiere debatir unificadamente las distintas iniciativas sobre reformas a tipos penales, acoso sexual callejero, acoso sexual, ciberacoso, todas las formas de acoso, etcétera, y nuevos tipos penales, y también la reforma como la femicidio y violencia sexual. Esa discusión debe ser una discusión armónica que tome en cuenta
Si se van a sancionar las formas más graves de violencia contra las mujeres a nivel de tipos penales, debe discutirse armónicamente, mantener claridad de cuáles son esas conductas, cuál es el catálogo de conductas, los bienes jurídicos protegidos y mantener una proporcionalidad de las penas también. Esa sería la invitación, más que una propuesta en este momento de cuáles serían las tipificaciones adecuadas. El primer paso es la urgencia de ese debate conjunto y, lógicamente, Corporación Humana agradece, en primer lugar, que exista la Comisión de la Mujer, o si no, la posibilidad de discutir esta ley tan urgente en el Senado, en segundo trámite constitucional, resultaría bastante ilusoria. Y reiterar el agradecimiento a la invitación y la disposición de Corporación Humana a seguir colaborando en esta legislación, señora presidenta. Muchas gracias, Camila, por esta muy contundente exposición que nos deja mirando con lupa el proyecto. Voy a ofrecer la palabra, no sé, el gobierno, señora ministra, señora subsecretaria, senadora Allende. Presidenta, señora ministra. Le pido la palabra. Le pido autorización para que la abogada Carolina Contreras, que es jefa de reformas legales de nuestro ministerio, pueda también hacer algunos comentarios a la exposición de la abogada Camila Maturana. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Quiero señalar varios puntos respecto a lo que dijo la abogada Maturana. En primer lugar, comentarles que nosotros nos anticipamos a todas las visiones que pudiéramos encontrar para poder hacer las indicaciones en esta ley y convocamos a varios conversatorios en el Ministerio donde invitamos policías, invitamos Ministerio Público, invitamos magistrados del Centro de Medidas Cautelares, sociedad civil, estuve presente siempre el Instituto de Derechos Humanos, invitamos también a Corporación Humana, pero por problema de agenda no nos pudimos encontrar, nos vamos a encontrar en la cuarta, pero sí ellas nos hicieron llegar el informe, entonces nosotros hemos trabajado con el informe que ellas nos han hecho llegar y además con todas las opiniones y las posturas que hemos recogido de esa mesa. Además, contarles, y ustedes están en conocimiento, que tenemos trabajando en nuestro ministerio en Comisión de Servicio a la magistrada Francisca Zapata, que nos está ayudando precisamente en el tema de las indicaciones, recogiendo varios de los puntos que precisó hoy día Corporación Humana. En primer lugar, señalar que durante la tramitación, en el primer trámite constitucional, hubo algunas iniciativas que no podían ser presentadas por las diputadas porque tenían un costo fiscal y nosotros asumimos el compromiso de tomar eso, casi todos, claro, todos lo que podemos tomar, conversarlo y lo estamos incluyendo dentro de nuestras iniciativas. Y en segundo lugar, también señalar que esta no tenemos nunca que olvidar que es una ley marco que nos va a permitir poder tomarla para ir asistiendo a las mujeres cuando están en el camino de la violencia y que de esta ley van a salir efectivamente reglamentos, porque no todo puede ser recogido en la ley, reglamento y probablemente algún protocolo que sea pertinente para esto. En un punto que estamos de acuerdo en todos los actores en este debate es que efectivamente tenemos que propender a la especialización de los actores en el tema de la violencia en contra de la mujer. Y ese va a ser un punto que vamos a tener que discutir aquí, probablemente después en la Comisión de Hacienda, así que pasamos para allá por el tema presupuestario, porque va a efectivamente significar un costo fiscal importante. Lo que nosotros pretendemos hacer ahora al hacer estas indicaciones es ordenar un poco lo que tiene que ver el acceso a la justicia de las mujeres, porque ahí donde pensamos que la distinción que menciona Camila, respecto de lo que pasa en tribunales de familia y lo que pasa en los tribunales penales, nosotros estamos haciendo una indicación que va en ese sentido de poder ordenar cuando el hecho constituye violencia, cuando el hecho constituye delito, cuando el hecho no constituye delito. Tenemos que hacer esa distinción. Respecto a las modificaciones que tienen que ver con el Código Penal, efectivamente tenemos que trabajar, y ya lo hemos conversado varias veces, en ir uniendo estos tipos penales para poder juntar todos uno solo y no que queden repartidos en diferentes cuerpos legales, que es un poco lo que ha planteado también Camila. A mí me parece que con eso, señora presidenta, he tocado los puntos más importantes respecto a lo que estamos haciendo nosotros. Yo quiero agregar. Gracias, Carolina. Señora ministra.
Cortito. En reiteradas oportunidades, especialistas que han expuesto en la comisión han planteado que este es un proyecto de ley que no tiene financiamiento y eso no es efectivo. De hecho, este es un proyecto que ya en primer trámite fue también discutido y aprobado en la Comisión de Hacienda porque tiene un informe de costo. Desde luego, cuando uno dice el monto del costo, siempre nos va a parecer insuficiente. Hay que esperar que la ley termine de tramitarse, ¿verdad? Que se recojan los compromisos que va a asumir el Estado y hacer un cálculo de presupuesto de lo que va a costar eso y siempre considerar, pero tiene informe de costo y tiene financiamiento, y considerar también que cada institución en sus propios presupuestos tiene que incorporar capítulos especiales como ya lo hacen varias instituciones. Por supuesto, parecieran ser insuficientes porque además hay un elemento bien importante, Presidenta, de tener en consideración respecto de este y otros proyectos de ley que corrigen la ley en materia de violencia, que es que en la medida que el Estado vaya generando confianza, las instituciones vayan generando confianza y siga este despertar social frente a un tema que existe desde siempre, pero hay un despertar social hoy día, cada vez más mujeres se van a ir convenciendo de lo importante que es denunciar y eso va a significar también una carga mayor para las instituciones que tienen que estar preparadas para enfrentar de manera sin lista de espera, porque esto sí que no aguanta espera. Gracias. Gracias, ministra. Senadora Allende. Bueno, saludar, por supuesto, a nuestra expositora, a la ministra y la autoridad que nos acompañan. A ver, yo diría de la siguiente manera, yo creo que un tema bien de fondo, que creo que hay que incidencia en algún momento, yo supongo que todo esto tiene que tener un cierto ordenamiento armónico, efectivamente, y no tenerlo todo disperso, la violencia callejera por aquí, o en fin, violencia en el trabajo, si es que se contempla, o en el ámbito educacional. Y creo que eso es bien importante porque debe existir una cosa más maciza, más coherente y más armónica en términos de las sanciones, en términos de las tipificaciones, y creo que eso también ayudaría. Pero yendo al tema más de fondo, yo creo que me voy a quedar con la parte que señalaba Camila Maturana de Corporación Humana, justamente es el tremendo, o sea, todo lo que es prevención, educación, estamos de acuerdo, necesario, en fin, pero después una vez que ocurre todos estos hechos, lo que significa para una mujer transitar hacia la justicia. Y yo creo que ahí está realmente un drama mayor, porque no solo es la dispersión, es la falta de apoyo, es la inseguridad, son, para qué decir, medidas reparatorias, la sensación que tienen muchas mujeres que les fue mucho peor. Terminan siendo doblemente víctimas o bien el agresor reincide y esta vez de una manera probablemente más contundente. Yo creo que la impotencia viene además que en los últimos femicidios que hemos visto, ¿estamos en qué número en este momento? Desgraciadamente ya llevamos 14, empezando el año, llevamos 14. ¿Y cuántos de esos tenían medidas cautelares? Senadora, este año muy pocos, hasta ahora. Hasta ahora, el año pasado. Pocas medidas cautelares, un tercio de las mujeres había denunciado alguna vez en su vida. Un tercio de las 42 mujeres víctimas del año pasado, aproximadamente 12 o 11 habían denunciado alguna vez en su vida haber sido víctimas de violencia y me parece que teníamos 2 o máximo 3 medidas cautelares. Ya hay una baja, ya es baja la incidencia de la denuncia, es menos de la mitad. Pero igual yo tengo la impresión que pero la medida cautelar tiene que como exacto, como la denuncia hostil, como no hay ni siquiera condiciones, las que nos estaba señalando incluso, ni siquiera privacidad, ni un buen trato, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hacer ese paso es tan fuerte que si además, como ocurre, que el hecho noticioso es que se pone en la televisión un femicidio y dice, pero además tenía una medida cautelar, eso va absolutamente en contra de estimular a las mujeres o motivarlas para que hagan denuncias. Entonces, tenemos ahí un cuello de botella que hay que buscar, que está incluido cómo hacerlo. Entonces, yo creo que eso es. Y por otro lado, yo creo que, bueno, es primera vez que escucho, digamos, este informe, todavía no he tenido tiempo de leer el reparto. ¿Cuánto era el presupuesto que mencionó la ministra? ¿Cuánto? 2.600 millones. Sí, 2.600 millones. ¿El informe financiero? ¿El informe financiero? Sí, 2.500 millones. Ya. Claro, es cierto que las instituciones algunas van a aportar, pero es completamente insuficiente, totalmente. Entonces, si estamos pensando cómo proteger de verdad, cómo reparar,
cómo después lograr hacerla salir de ese círculo, lo que mencionaba la abogada Maturana, o sea, cómo le damos oportunidades laborales o de otro tipo para que realmente logre salir, sobre todo laborales, para que sea mayor autonomía económica, porque también el drama casi siempre es la falta de autonomía económica, entonces, que eso las motiva a no denunciar o la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que tenga efectividad, porque si no, vamos a quedarnos en el titular, que todos lo deseamos, de ir evitando las violencias, digamos, por supuesto, en el ámbito de todos los ámbitos para las mujeres, el derecho a las mujeres de poder vivir libres de violencia, pero al final va a ser un titular. Entonces tenemos un camino, siempre hay que empezar, y es bueno, ¿no? Igual cuando hicimos la ley de violencia intrafamiliar del año 90 y algo, era súper importante, fue por primera vez, en fin, creo que marcó un hito, pero ya hoy día estamos en otro momento cultural, entonces yo creo que es el momento como poder dar un salto cualitativo como sociedad, como país, que podamos decir francamente, entonces el lenguaje no puede ser procurará, sino que tiene que ser mucho más asertivo, deberá, hará, en fin, pero no puede ser esta como expresión de deseo. Eso es lo que a mí me preocupa también de las observaciones que alcancé a retener de lo que nos explicaba Camilo. Y no sé tampoco cómo mejorar el ámbito de prevención. Yo creo que hay algo que señaló, me parece importante. No es solamente salud, educación, que obviamente son importantes. Tiene que estar justicia, tiene que estar el Ministerio del Interior, tiene que estar involucrado derechos humanos. O sea, tiene que haber una cosa mucho más integral, que sea de conjunto, que haga que efectivamente haya mucha más conciencia y permita lograr que la prevención sea efectiva. Porque al final de cuentas, si nosotros somos más exitosos, como en todos los ámbitos, con la prevención, no tenemos que estar tratando después con el drama del digamos, el femicidio frustrado o real, sino que por nombrar una parte, digamos. Entonces, yo creo que ahí la prevención es como la clave, saber qué tenemos que hacer para que realmente lo logremos. Aparte, incluir a estos otros ministerios sectoriales que a lo mejor no estaban incluidos porque son bien, bien importantes, Fuerzas Armadas también, todo. O sea, yo creo que realmente tenemos que hacer. Y por último, aunque se haya bajado y no sean tantas las medidas cautelares que eran, o sea, de los casos ya ocurridos que tenían medidas cautelares, igual como podemos ser más efectivos con esas medidas cautelares. Que ese es también el otro drama, digamos, que se pueden poner medidas cautelares y después son, como dije, no resultan, y eso es lo que normalmente se destaca cuando se habla del femicidio A o B, es que estaba además con medida cautelar, lo van a decir los medios, y sin embargo no tuvo resultado. Y claramente eso perjudica entonces a la que las mujeres se atrevan a seguir denunciando. Entonces nosotros tenemos que buscar, y por último, ¿qué otros delitos? Que falta este proyecto para ir avanzando. Algo mencionó Camila, pero yo creo que no sé si estoy en lo correcto, pero probablemente en la discusión podamos ir ahondando en eso si nos están faltando algunos que deberían estar incluidos. Gracias, senadora Allende. Bueno, yo creo que estamos avanzando hacia una mirada bastante más integral y por cierto, incorporar más en lo que vamos a tramitar todos los convenios internacionales que Chile tiene, porque ahí hay como un marco conceptual, teórico, conceptual y legislativo, que yo creo que podemos traerlo a la legislación, porque Están incorporados en la... sobre todo en materia de prevención y protección, ministra, yo creo que ahí es donde tenemos una gran debilidad hoy día en materia de... Porque la parte penal, la parte judicial, yo reconociendo que hemos sido parte del proceso de hacer las dos leyes de violencia intrafamiliar, y la tendencia, no solo de la legisladora, ha sido enfatizar mucho el aspecto penal, sancionatorio, dejando un poco de lado todos esos dos aspectos, prevención y protección. Entonces, en ese sentido, creo yo, en la medida que hay 2.500 millones, me gustaría saber si dentro... Bueno, pero ojalá tengamos mucho más, lleguemos, o sea, la integridad, la dignidad, la seguridad de las mujeres merece 10.000 millones o una parte importante del presupuesto de la nación, y creo que entre todas podemos ir avanzando y lográndolo. Pero saber básicamente cómo distribuimos esos recursos, ¿no? Porque si vamos a poner énfasis solamente en la parte de penal, de sanciones, y vamos a descuidar el tema protección y prevención,
yo creo que ese es un indicador de los énfasis que le vamos a ir dando un poco a la normativa. Entonces, yo creo que con este informe de Humana quedamos bastante, yo diría, en una línea, una ruta de poder revisar varios aspectos del proyecto, no solamente la armonía, la integralidad, de hacer de esta ley un marco general de todos los tipos de violencia contra las mujeres, y no solamente con sus definiciones, sino con sus procedimientos, sus recursos y sus formas de acceso a la justicia. Creo que podríamos ir respondiendo a estos tiempos en que están viviendo las mujeres violencia, porque las denuncias que tenemos, bueno, está el ciberacoso, ¿cierto? Está toda una nueva modalidad de violencia hacia las mujeres que nos interpela, por cierto, a instalar conceptos, procedimientos distintos y alejarnos un poco de lo que habíamos venido haciendo. Creo, ministra, aunque nos demoremos un poquito, creo que es el momento para dar este salto que señalaba la senadora Allende, que yo estoy convencida que hay que hacerlo, porque si no vamos a seguir generando expectativas en las mujeres denuncian, y yo no me puedo sentir más mal desde la ley, porque no somos los únicos responsables de cambiar estas situaciones, ¿cierto? Pero decirle fono de denuncia, está bien, pero veamos cuál es la calidad de esa atención a través del fono de denuncia, ¿no? Lo que decía Camila Maturana, la ruta judicial, que ustedes tienen cierto acompañamiento a mujeres en esta vía crucis judicial, ¿cierto? Que son desinformadas, no tienen lugares especiales donde instalar su denuncia, su situación. Entonces ahí hay toda una frustración que yo creo que tenemos que hacernos cargo. Nos dicen, bueno, nosotros teníamos cautelares, ¿no? Pero las cautelares no funcionaron. Claro, uno puede decir, mira, no son tantas las cautelares y la relación femicidio-cautelar no es tan exacta, pero creo que debemos poner atención. Un caso, no deja de ser, o sea, 2 o 3 mujeres que han denunciado, tienen cautelares y han sido asesinadas, es una falla garrafal de la cual nos tenemos que hacer cargo de toda la institucionalidad. Entonces, yo diría que aunque nos demoremos un poquito, démosle más vuelta a estos temas y hacer una ley mucho más del siglo XXI. No es porque la que se propuso del gobierno de la presidenta Bachelet, lo que se hizo en la Cámara de Diputados, no obedezca a aquello, pero sí creo yo que hay uno ve un matinal o abre un diario y hay unas situaciones de violencia que pese a que tenemos todos estos cuerpos legales, a que hay más conciencia, que todo hemos ido avanzando, la violencia es cada vez más violenta. Entonces eso de verdad creo que hay que asumirlo y ver de qué manera a través de una conceptualización, de procedimientos, de un conjunto de medidas de protección y prevención, podemos hacernos cargo desde la ley a ir a la raíz un poco del problema, porque no solo la ley va a resolver la crisis, cómo entramos a los tribunales, cómo atienden los jueces, pero desde la ley también quizás de la prevención y la protección podemos hacernos cargo de ir a la raíz cultural de la violencia. Sí, ministra, tiene la palabra. Sé que ya está terminada la comisión, pero sabe, presidente, que usted ha planteado un punto que es de fondo, que tiene que ser de fondo para el Estado, para nosotros, para la comisión también, que va más allá de la ley integral contra la violencia, que nos parece que es necesaria y por eso la estamos impulsando con urgencia. Hay un punto central que hemos constatado en los últimos, por lo menos en el año del ejercicio de mi función. Hay un punto que tiene que ver con la libertad económica de las víctimas de violencia. Y pienso que, aun cuando puede parecer pedestre, ¿verdad?, traer a colación los ingresos de una mujer, se convierten en la práctica. Ustedes son senadoras de 2 regiones muy grandes y que tienen mucha presencia en esta situación y saben que eso es así. Y por esa razón muchas veces uno ve concentrado, por ejemplo, el delito femicidio en ciertos espacios, que son aquellas mujeres que no tienen ingresos propios, que no han salido del círculo de violencia por razones más bien económicas, y es una situación que es perfectamente abordable. Entonces, nosotros creemos en el gobierno del presidente Piñera que, junto con tener una legislación que sea coherente y consistente y una política moderna en esta materia, que no solamente se refiere a la violencia a las mujeres al interior de la familia, sino en el espacio público y en todos los espacios, es también muy importante, en la misma medida, con fuerza, tener instrumentos, herramientas concretas para que una mujer, ¿verdad?, siempre tenga ingresos propios, y si alguna vez no los tiene y enfrenta
una circunstancia de violencia tenga la posibilidad de acceder a ellos. Creo que también las políticas públicas y el Estado tienen que caminar en ese sentido. Nosotros observamos en la práctica cómo mujeres que tienen recursos, porque son profesionales, porque son microempresarias o empresarias de cualquier tamaño, abandonan mucho antes el círculo de violencia, con otra mirada, con otra seguridad, ¿verdad? En cambio, aquella que tiene una dependencia económica por distintas razones, porque no tiene una formación académica o porque en algún momento se le dijo que no tenía que seguir trabajando porque tenía que cuidar a sus hijos, que es verdad muchas veces una justificación de por qué no tiene que trabajar, se ve atrapada cuando ya ha pasado muchos años sin ejercicio de su profesión, sin práctica, sin experiencia y por tanto ya no tiene tanto valor para el mercado laboral. Ese es un punto que creo es muy importante siempre tener presente, porque también las mujeres jóvenes que están escuchando tienen que saberlo, que es muy importante que se tienen que parar en sus propios pies lo antes posible. Completamente de acuerdo, ministra. Como usted bien dice, ya estamos al final de la sesión, pero sería bueno poder tener datos, que a mí me interesa, de las denuncias de mujeres, cuántas hay. No sé si se puede acceder a través de ustedes, y la cantidad de denuncias y la relación de cautelar. Bueno, y cuántas cautelares se otorgan, no solamente el número de cautelares, sino que a cuántas mujeres se le otorgan las cautelares. ¿Ah? Sí, se le otorga. Porque uno puede decir, se han dado 300 cautelares, pero a lo mejor se le ha dado a las mujeres 2 o 3 cautelares. Entonces, haciendo la distinción de las cautelares de tribunal y las y las medidas de protección que dan la fiscalía, porque son diferentes. Pero son las dos. Sí, lamentablemente estamos fragmentados. Senadora Allende, sí, tiene la palabra. A ver, perdón. Respecto a yo no sé si está hecho, imagino que probablemente sí, un estudio sobre cómo está nuestra legislación en relación a la Convención Interamericana de Prevención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Me gustaría que pudiésemos tener, yo no sé, pues digo, si ya existe ese estudio, si hay una evaluación, no sé si lo ha hecho Corporación, no sé si la Biblioteca lo ha hecho, no sé si el Ministerio de la Mujer lo tiene, pero sería adecuado como conocer qué tan lejos o qué tan distantes estamos de todas las recomendaciones, principios y orientaciones que nos entrega la Convención. ¿Belén do Pará? En la Convención Interamericana, exacto, Belén do Pará. Podemos pedir a la biblioteca. Y CEDAW, hacer las dos sería. Y tenemos también, Presidenta, las recomendaciones del Comité Experto. Tenemos vigentes desde el 2018. De las 4 recomendaciones hay 3 que están en proceso ya. Hay una que es la cuarta, que es bien importante, que es revisar las sentencias, que yo creo que humanas por haberlo hecho, revisar la mención a las convenciones y las sentencias de los tribunales chilenos. Pero todo lo que sea posible, enhorabuena. Ahora puede ser que también la biblioteca ayude, apoye, pero ustedes... Eso sería espectacular. Sí, que la biblioteca, me imagino, formalmente lo podemos pedir. Solicitemos, ahí está la biblioteca. Ahí está la biblioteca. Solicitamos entonces... Ya. ¿Sabe lo que también sería bueno invitar? Yo leí una evaluación hecha por la Corte Suprema de los 14 años de existencia, aplicación de la 20.066, de la segunda ley de violencia intrafamiliar, que me interesó muchísimo. Creo que esa mirada desde la implementación de la ley es muy importante. Quizás podríamos invitar a alguien de la unidad. Hay una unidad de género, no sé. Unidad técnica de género en la Corte Suprema, que sería bueno invitar para tener la visión desde los operadores de la ley, porque generalmente plantean también muchas críticas y varios elementos de crítica. Sugerencias para invitar, ¿verdad? Sí. Sería bueno invitar a la unidad técnica de género de la Corte y poder contar con el informe. Ese informe está, Pilar. Está, sí, es una muy buena evaluación. No, hay una evaluación de los 14 años de aplicación de la 20.066. Eso es del año pasado, de la evaluación del año pasado. No, es de la Corte Suprema. Podrían quizá la biblioteca buscarla y traerla a la comisión para cuando vengan alguien de la unidad técnica de género, poder... yo lo encontré muy importante, la mirada de ellos. Bueno, agradecemos, ministra, su presencia como siempre, a la subsecretaria, a Carolina,
la que lleva la parte legal, y muy importante. Y a las colegas, muchas gracias y por haberse cumplido ¿Hay alguien más que está pidiendo la palabra? ¿No? Camila, ¿no? Ah, que no te hago las gracias. Bueno, Camila, muchas gracias. Vamos a levantar la sesión. Muy bien.